Muy buenas noches, amables televidentes de Univalle TV y oyentes de Univalle Estéreo. A partir de este momento, La Quinta Silla, con un tema de gran coyuntura, un tema importante en Cali. Cali, del civismo a la anarquía, porque son muchos los que recuerdan con nostalgia la ciudad de los 70 y 80, que tras los Juegos Panamericanos se volvió ejemplar en términos de convivencia y cultura. La gente hacía fila para tomar el bus, no tiraba basuras al suelo, cuidaba los entornos, había en general un gran sentido de pertenencia de la ciudad y sus espacios. En contraste, hoy esa ciudad ejemplar hace parte de la historia. De un momento a otro, los caleños empezaron a rechazar al borde del desprecio cualquier referente de autoridad. ¿Qué nos pasó? Hoy las basuras aparecen en separadores, en calles, los guardas de tránsito son agredidos por cumplir con su función y otras expresiones de este rechazo a la autoridad se manifiestan permanentemente. Los colados en el mío, todo esto hace parte de este nuevo comportamiento que se potenció para muchos un poco en el estallido social. ¿Qué nos pasó? La pregunta que se hacen muchos caleños, y para este debate tenemos invitados muy especiales en esta noche. Inicialmente el profesor Javier Medina, el doctor en Ciencias Sociales, profesor de la Universidad del Valle, fundador y gestor del Instituto de Prospectiva de Univalle. Profesor, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Indardo, por la invitación. También está con nosotros Michel Maya, es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, con un magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo, con estudios en Gerencia Estratégica y Políticas Públicas, es analista político. Michel, bienvenido. Hilardo, un gusto estar aquí con los televidentes, con los oyentes, con Mapi, con el profesor. Gracias por la invitación. Y completa este panel Mapi Velasco, ingeniera industrial de la Universidad Javeriana de Cali, líder del movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta. Mapi, bienvenida. Gracias. Es un gusto estar aquí. Por estos días nuevamente en la política, ¿no? Después de un tiempo alejada, sí. Bueno, pues antes de empezar este debate quiero invitarlos a un BTR, a una nota que preparó nuestro equipo de producción. Durante muchos años, Cali fue una ciudad destacada a nivel nacional por sus buenas prácticas en la convivencia. El civismo hacía parte del día a día de sus habitantes y en actividades tan cotidianas como hacer las filas para abordar el transporte público, dejar los espacios limpios, ceder el paso, así como el respeto por las normas, hicieron de la capital del Valle del Cauca la referencia de civismo tan admirada en otras ciudades del país que veían esas normas de comportamiento como modelos a seguir, como si Cali fuera un pedacito de cielo en la tierra, por lo que llevaba con mucho orgullo su apodo de la sucursal del cielo. Sin embargo, la ciudad que por entonces fue todo un ejemplo, lleva años afrontando cambios que la alejan de ese momento de resplandor cívico. Las cifras que presentan las autoridades y centros de estudios hacen parte de un presente en el que poco o nada se ven esos hábitos de cultura ciudadana. Según Metrocali, 21.000 personas se suben sin pagar su pasaje. Son los colados del transporte público, sumado a quienes invaden los carriles exclusivos para los buses del mío, incluso con agresiones a los conductores de los buses. Solo en enero de este año, 1.103 conductores fueron multados por pasarse un semáforo en rojo, y en el 2022, el DACMA reportó 303 infracciones relacionadas con el medio ambiente, siendo la contaminación a los ríos y a los problemas de convivencia por ruido, que incluso terminan en riñas entre vecinos, las principales causas de infracciones. Sin olvidar el mal uso de los puentes peatonales y los problemas de seguridad que se generan, incluso con las llamadas caravanas fúnebres, en las que hay cierre de vías, vehículos que andan con exceso de velocidad, motociclistas con equipos a alto volumen, sembrando zozobra a su paso. Y aunque para algunos el tema de Cali Cívica es algo del pasado y la ciudad debe avanzar en ese discurso, están las voces de quienes consideran que es necesario revisar qué se puede hacer para mejorar la convivencia entre los caleños. Convivencia en la que podamos asumir responsabilidades y deberes, generando iniciativas en las que la población en general sea más receptiva y participativa, y las autoridades con mejor ejecución de sus funciones en la ciudad. Este año, el Consejo aprobó la Política Pública de Cultura Ciudadana, una propuesta con la que se espera que la Administración Distrital destine más inversión a proyectos donde la transformación de comportamientos y acciones estén enfocados hacia una mejor convivencia, tema en el que todos estamos llamados a participar
para que Cali vuelva a ser una ciudad amable, en la que los ciudadanos tengan sentido de pertenencia por ella. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV y el tema de esta noche es Cali, del civismo a la anarquía. Bueno, Mapi, usted tiene una maestría en Administración Pública en Harvard y se ha dedicado mucho tiempo a estudiar también todo lo que fue la cultura mocusiana. ¿Qué nos pasó? ¿A qué horas pasamos de ese civismo, de esa ciudad ejemplar, a la anarquía, al desorden de hoy? Bueno, yo me he preguntado varias veces si lo que llamamos la época del civismo era realmente una época cívica o era simplemente una ciudad pequeña que correspondía al nivel de desarrollo de las ciudades de su tamaño. Sin las complejidades de la migración y otros Sí, elementos, entonces, ¿no? pues obviamente eran unas épocas donde las alcaldías eran nombradas por decreto los alcaldes desde el gobierno central y no se tenía que entrar a lidiar con digamos, las fuerzas y las riñas políticas Las imperfecciones de la democracia que hay hoy en día. Ahora, ¿en qué momento se dañó esto? Esa es la pregunta del millón. Sí, claro. Ahora, yo no creo que sea por falta de autoridad en el sentido de que la autoridad per se no trae civismo, solidaridad. Porque la cultura ciudadana implica autorregulación también. Implica una autorregulación. Yo sí creo de todas formas que una falta de, digamos, una coyuntura actual con el alcalde actual, pues no es el ejemplo o el modelo que incite a una autorregulación cuando no hay un ejemplo. Entonces, y no solamente pues es el alcalde, sino también pues siempre ha sido el consejo. Lo que pasa es que la ciudadanía cree que es solamente el alcalde. Ahora, yo creo que esta alcaldía ha sido muy desafortunada para Cali. Y ahora, hay unas instituciones que ya están establecidas, un sistema político que está engranado, que existe y que ha existido desde que se inició la elección popular de alcaldes y tiene que ver con la elección de consejo, la elección de contralor, la elección de personero. Todo es un sistema que se basa en intereses personales y donde se olvida la solidaridad y el bien común. Entonces el sistema está mal. Fallando. Profesor Javier Medina, la misma pregunta. Bueno, varias cosas. Cuando se hizo el estudio del programa Ciudadano Cali que queremos, alrededor del 88, 92. Sí, finales de la década de los 80. Sí, en ese momento ya se había identificado que faltaba una base ética común, ¿sí? Que la ciudadanía no se identificaba con la ciudad y que el remedio para eso era educación para la participación y la convivencia ciudadana. Y de hecho fue uno de los proyectos estratégicos que se hizo en ese momento, 90, 91, 92, que fue pionero a nivel nacional. O sea que no estamos hablando de cosas estrictamente nuevas, es algo que trae raíces hacia atrás. Estamos hablando que antes de Mocus existió un líder local, ¿cierto? Ustedes recuerdan perfectamente que tuvimos un alcalde que fue ejemplar en ese sentido, que fue Rodrigo Escobar Navia. O sea, había un liderazgo que, si bien venía de una estructura central, tenía mayor capacidad de gestión que los liderazgos que sucedieron después de la elección popular de alcaldes, del 88 para acá. Esa historia partió en dos, la cultura política. Entonces, adicionalmente a lo que comenta Mapi, yo diría también que el narcotráfico, la cultura de la criminalidad y el hecho de ser Cali una ciudad abierta. Que está muy asociado a no cumplir las normas. Exactamente. Entonces, hizo que Cali fuera un atractor de informalidad, de ilegalidad, de criminalidad. Y en esa misma década, pues es el esplendor del narcotráfico, del cartel de Cali y de comienzo aquí para de los acá. años, no, finales de los 80, comienzo de los 90. Claro, entonces por eso en prospectiva nosotros tratamos de que los problemas se identifiquen antes de que ocurran, porque este tipo de problemas, una vez que ya alcanzan una fuerza tal, que se vuelven, en la jerga nuestra, tendencias pesadas, ya sus implicaciones son muy difíciles de contrarrestar por la ciudad, por la ciudadanía, por la dirigencia de las instituciones. Entonces nos tomó ventaja y se ha vuelto una bola de nieve. Michel. Pues yo escucho Mapi al profesor y me pone a pensar muchas cosas, porque yo de alguna manera siento que Cali es como un adolescente o una adolescente, ¿no? Rebelde, que además tiene una adolescencia tardía,
¿no? De alguna manera, hoy estamos viviendo los hijos de los 80s y de los 90s, claro, con toda la migración, con los cambios económicos. Esto pasa de ser una ciudad relativamente pequeña, hablo de la Cali de los 50s, 60s, incluso de los 70s, a una urbe, el principal centro de encuentro del suroccidente colombiano, ni siquiera del valle, del suroccidente colombiano, con fenómenos como el narcotráfico, pero no se debe el desorden y la situación que tenemos solamente a los fenómenos económicos, porque de lo contrario, ejemplo, ciudades como Los Ángeles, que también tienen temas de inseguridad, delincuencia, ilegalidad, narcotráfico, no tienen las problemáticas que tenemos nosotros. Yo creo que parte del problema tiene que ver con algo, y es que esta adolescente rebelde, que es Cali, tiene un problema de fondo que, digamos que de alguna manera eclosiona a finales de los 90s, y yo creo que es que no tenemos proyecto cultural, no tenemos un proyecto colectivo. De alguna manera la época de Escobar Navia, que es esa idea de la Cali cívica, que a mí no me tocó, pero crecí con el reflejo de esa Cali cívica, es decir, a mí de niño me hablaron de esa Cali cívica. Recuerdo incluso los comerciales en la primera alcaldía, o fue después de Rodrigo Guerrero, yo no recuerdo exactamente. En la primera de Rodrigo Guerrero. Sí, la del Vivo, sí, ¿no? Que nos hablaban de, oiga, allá se hablaba esto, de la haga fila y no sé necesidad qué. de recuperar eso Claro, que se va a perder. Pero ojo con esto, eso de hacer fila, depositar la basura en los lugares adecuados, realmente eso no es nada distinto que una expresión de lo que se desea como ciudad y colectivo. O sea, realmente eso no es una señal de civismo, es una expresión. ¿Sí está claro? O sea, lo que quiero decir es que el proyecto colectivo va más allá de solamente cómo nos comportamos en el sistema de transporte o en la calle o en las esquinas. ciudadanía. Y yo creo que tiene que ver un poco con eso. Esta mezcla, esta adolescente tardía y rebelde, no tiene proyecto cultural, no tiene proyecto colectivo. Y como no tenemos proyecto colectivo sumado a todos los fenómenos socioeconómicos y políticos, pues tenemos una crisis institucional que lleva, entre otras cosas, a que cuando vemos las cifras, ejemplo, las cifras de Contrial, del profesor John Sudarsky, el capital social en Cali es de los más bajos, es decir, nuestra capacidad de poder confiar en los otros, de poder trabajar en conjunto, en colectivo, es de los más bajos de todo el país. Y eso se expresa en los negocios, en la política, en lo que pasa en las esquinas, en lo que pasa en el sistema de transporte. Entonces creo que, haciendo como un resumen de lo que ha hecho Mapi el profesor, creo que por ahí podemos encontrar señales de qué es lo que nos ha llevado al punto en el que estamos hoy. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo. Cali, del civismo a la anarquía. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores, pero ya regresamos con este debate de hoy. Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV y hablamos esta noche de Cali, del civismo a la anarquía. Un tema que tiene que ver con lo que vemos todos los días en las calles, con lo que está pasando en la ciudad, con el cambio, la transformación que ha sufrido la capital del Valle del Cauca en los últimos 30 años. Bueno, profesor Javier, usted quería interpelar a propósito de la respuesta de Michel en el primer bloque, que hablaba de la tesis de esa adolescente rebelde y tardía que tiene muchas otras complejidades que enfrenta hoy la ciudad. Bueno, ¿qué es un adolescente? Es lo que llamamos en psicología de la liminalidad. No ha dejado de ser un niño, pero tampoco es un adulto. Aquí la pregunta que pone Michelle es cómo tomamos las decisiones colectivas. Yo recuerdo que el programa Ciudadano Cali que queremos a finales de los 80 hizo una concertación que nunca se volvió a repetir. Planeación municipal, planeación departamental en Cali, Univalle, CBC, Cámara de Comercio, la antigua FES y la Fundación para el Desarrollo Integral. Planificaron durante 4 años la ciudad. Y después, cuando ya estaba en su proceso, digamos, de implementación, viene el proceso 8000 y viene una serie de situaciones que abortan el proceso. O sea, sí se intentó en el momento que era cuando pasábamos del centralismo a la elección popular de alcaldes. ¿Qué pasó, Michel? Yo te diría con mucha tranquilidad que en ese momento había cosas que todavía persisten de ese adolescente que tú comentas. Yo recuerdo haber hablado con concejales que decían que a ellos no les interesaba resolver los problemas de la ciudad, porque ellos vivían de los problemas de la ciudad, ¿no? Entonces ahí tú ves esas estructuras clientelistas y que buscan vivir de los demás. O sea, ¿cómo así que a ti no te interesa como gobernante resolver los problemas de la ciudad? Pues no.
¿sí? Como dirían los adolescentes, mi sobrino en un momento dado, no me interesa. Y el otro, ¿cierto? Pues de malas diría. De yo, malas, por ahí. ¿no? Dirían. Y el otro también, otra expresión. Me acuerdo una persona que en ese momento entrevisté, más adelante fue alcalde de la ciudad, y me dijo, ¿cuál es el principal problema de la ciudad? Yo le recité a los del Cali que queremos y me dijo, no, el principal problema es que nosotros, la clase política, no tenemos la voluntad de resolver los problemas. Te doy ese dato. ¿Y fue alcalde después de Cali? Sí, claro. Ah, bueno. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV y hablamos de Cali, del civismo a la anarquía. Bueno, Mapi, hablaba el profesor Medina de Rodrigo Escobar, un referente para una ciudad cívica. Lo conocí. A quienes le recuerdan, siempre lo ponen de ejemplo. ¿Será que a partir de entonces nos han faltado esos referentes para una ciudad que toma el ejemplo del gobernante? ¿Será que la elección popular de alcaldes no fue positiva para Cali tanto como para Bogotá y Medellín? Yo creo que lo peor para Cali y para Colombia ha sido el narcotráfico. Y sigue siendo el narcotráfico. ¿Que incidió en esa elección popular de alcaldes? Hasta que no se logre una despenalización del narcotráfico, no solo del consumo del cannabis para adultos, en el mundo, nosotros no nos vamos a ver librado de este mal. Ahora, eso incidió en Cali, eso incidió en la cultura de Cali, incidió en la cultura fácil, del dinero fácil, de hacerlo fácil todo. Compró y cambió la ética y la moral de una sociedad. En la misma forma de resolver los conflictos, ¿no? En ese conductor que va en el tráfico y se enfrenta, te quiere cerrar o se baja para pegarte porque no le diste vía. Creo que es un modelo que se replica cotidianamente y que no se ha podido erradicar. Sí, yo, por ejemplo, creo que cuando se habla de los factores, digamos, en la literatura, cuáles son los factores que incidieron en la pérdida del civismo, entonces se mencionan las migraciones, porque las migraciones no traían un sentido de pertenencia, o se habla... Porque es una ciudad de todos y de nadie. Sí, o se habla del desorden en el crecimiento urbano, la industrialización, el impacto, mejor dicho, el desorden en el crecimiento. Y se habla del narcotráfico. Lo peor ha sido el narcotráfico, porque yo le echo cabeza y yo digo, los anteriores puntos tienen solución, pero yo no encuentro una solución para el impacto negativo del narcotráfico en nuestra ciudad. A veces pienso que una gran movilización, unas alianzas público-privadas, un liderazgo horizontal, no de caudillos, algo que no hay. Me gusta que Javier trae ese ejemplo porque empata con lo que estoy diciendo, con un hecho concreto, una unidad de esfuerzos que se cayeron por el proceso de Chombi. Entonces, yo creo que se puede con todo y se han visto ejercicios de solidaridad, de responsabilidad ciudadana, se han visto a pesar de todo, pero necesitamos algo que se sale un poco de las manos de Cali, está como en el plano internacional, que es el problema del narcotráfico. Profe Medina, su tema es la prospectiva. Y ese tema le tomó ventaja a la ciudad. Hace unos años no se trabajó para enfrentar lo que se venía. ¿Ahora qué? Bueno, escúchame, se me vino a la mente una entrevista que yo tuve la oportunidad de hacerle a Rodrigo Escobar Navia en el año 94, cuando él era notario. Y él me decía, a propósito de lo que dice Mapi, lo que tú comentas, de esa ciudad que se le escapa a las manos al liderazgo, eso tiene múltiples problemas, pero en ese momento había un sector del Valle del Cauca que estaba muy satisfecho con su modelo de desarrollo y su éxito a lo largo de todo el siglo XX. Y él decía que ese sector se iba a morir de un ataque de satisfacción, ¿no? Es decir, estaban tan contentos con lo que habían hecho que no había nada que corregir. El otro se fue por la vía del narcotráfico y el otro pagó el pato de todos los problemas anteriores, ¿sí? Entonces, en ese contexto, tratar de unir una dirigencia que creía que todo estaba bien, un narcotráfico que se valía de todo para construir su modelo, y el otro sector más excluido, no tuvimos la suficiente ciudadanía para pegar todos esos sectores, ¿cierto? Contrario a lo que fue pasando en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Bogotá,
etcétera. Y Medellín, por ejemplo, que vivió un fenómeno también muy fuerte de narcotráfico, pero que no se quedó con esa secuela como Cali. Claro, entonces, ¿qué fue lo que descubrieron estos sectores en Cali? Muy sencillo, que lo más fácil era no tener una visión de futuro, porque hacer una visión de futuro implicaba transparentar un proyecto colectivo, es decir, un proyecto en que todo el mundo creyera, que todo el mundo identificara. Entonces, eso no es funcional frente a un sector que quería hacer de Cali lo que ellos querían de Cali, ¿cierto? Más o menos gobernar en la penumbra para tomar ellos las decisiones en nombre de la ciudadanía. ¿Soy claro? Sí, totalmente. Michel, ¿hasta qué punto los liderazgos o la falta de ese elemento fundamental para gobernar incide en el comportamiento de la gente? Muchas veces, hace unos días con un ejemplo, resulta que 120 guardas de Cali no renovaron la licencia a tiempo en los plazos establecidos por la ley. Y esos mismos guardas iban a salir a ponerle comparendos a la gente por no haber renovado la licencia a tiempo. Claro, el secretario de Movilidad, me parece en una decisión afortunada, lo suspendió de labores porque no había ejemplo. Pero utilizando esa anécdota, ¿cree usted que la falta de liderazgo también ha conducido a toda esta situación? Pero Gildardo, te voy a dar un dato, pero lo suspende de labores y porque les falta la licencia, pero también por otra razón, porque si se llegan a accidentar, la ARL no le iba a responder, le iba a tocar al municipio pagar todo. Y eso se convierte entonces en una sanción disciplinaria y pecuniaria para el secretario. Es decir, la decisión de fondo del secretario no es por una decisión holística sobre la importancia, bien intencionada, sí, sino para evitarse un problema. Entonces, esto lo digo básicamente porque, no, yo creo que sin duda los liderazgos son trascendentales y esa es como la pregunta clásica, ¿no? Si la historia la hacen las personas o son momentos históricos, o si son movimientos o son procesos. Y creo que de alguna manera pues es como la pregunta de qué fue el primero, ¿no? Si el huevo o la gallina. Lo cierto es que a veces pasan que hay liderazgos que marcan la historia, como a veces hay procesos que marcan la historia. Entonces, esto lo digo porque a mí me llama la atención, por ejemplo, Gildardo, cuando se habla del fenómeno del narcotráfico, que sin duda nos marca, pero fijémonos, por ejemplo, lo que pasa en estos momentos, en este instante en Bucaramanga, con todo lo que sucede en Catatumbo. O sea, Bucaramanga hoy es el receptor de la ilegalidad y de los flujos de recursos del Catatumbo. De la migración. Que son bien importantes. El desplazamiento. No quiero hablar todavía de la migración, porque quiero colocar también el ejemplo de Cúcuta. Sí. Y Cúcuta también, la ilegalidad, la migración, y no tienen los fenómenos que tenemos nosotros. ¿Qué pasó en Medellín? Que también tuvieron un cartel importantísimo, que siguen teniendo flujos supremamente importantes. Medellín es la ciudad receptora de las finanzas, de la ilegalidad, de todo el Bajo Cauca antioqueño, del Golfo, de todo minería lo que ilegal. sucede en Sucre, en Córdoba, en el Pacífico y en el Atlántico, porque además tienen salida los dos. Entonces resulta que no solamente es narcotráfico, es decir, sin duda hay una correlación, pero no necesariamente es causalidad. Lo digo básicamente ¿por qué? Porque yo comparto con el profesor Medina algo, y es que sin duda alguna tenemos una ciudad fragmentada. Sin duda alguna ese diagnóstico que nos daba Rodrigo Escobar Navia tiene sentido, y es que hay una clase dirigente o una élite, digamos, conectada con lo económico y lo político, para colocarlo, y con lo académico también incluso, que terminó, gracias a esa efervescencia, educando a sus hijos de la mejor manera posible fuera de la región, y venían de vacaciones, y esas personas que, digamos, de alguna manera se quedaron con el mejor capital social, entre comillas, pues de alguna manera también se quedaron en otras partes, porque hacen su vida en otros lados. Entonces, las migraciones, por ejemplo, si el gran problema fueran las migraciones, Nueva York sería una ciudad inviable. Y resulta que no, todo lo contrario, las grandes migraciones permiten otras cosas. Lo digo básicamente para refrendar algo, y es que yo sí creo que los liderazgos marcan, yo sí creo que tenemos una ciudad fragmentada, creo que los liderazgos institucionales, ahora que colocabas el ejemplo de la clase política nuestra, que no solamente creo que se deba a la elección popular de alcaldes y gobernadores, también tiene que ver con las lógicas nuestras, de nuestra élite también con una lógica feudal, con una lógica también de extracción, que es un poco la diferencia con lo que pasa en Bucaramanga o incluso en Medellín, guardadas proporciones. Nuestros grupos socioeconómicos de élite, del sector que sean, ya constituidos o emergentes, son extractivos. Es un poco la lógica de voy, le pego al perro y me voy, saco lo mío.
¿no? Es un poco lo que pasa en Buenaventura. ¿Cómo es posible que en Buenaventura, con toda esa riqueza, no se queda la riqueza allá? En todos los sentidos, no solamente en lo económico, también en lo social, en lo cultural, en lo político. Entonces, Y de 11 alcaldes, 7 terminan capturados su claro, mandato. entonces, sin duda alguna, la institucionalidad tiene un papel trascendental, sin duda alguna. Yo estoy convencido que si nosotros tuviésemos una institucionalidad mucho más sólida, con un proyecto, al menos que jalonaran en un sentido, los resultados serían diferentes. Ejemplo, Medellín. En Medellín hay una institucionalidad que ha venido trabajando y que ha logrado de alguna manera encauzar los distintos flujos económicos, políticos y sociales a través de un proyecto colectivo. Puede que nos guste o no, puede que haya que revalidarlo, no hay ningún inconveniente. Y eso se percibe hoy. Pero eso logra cosas. Yo creo que nosotros, la fragmentación nuestra, la falta de reconocimiento colectivo, Identidad. de alguna manera, que es el proyecto cultural, nos lleva entonces a que hoy, después de un punto cúspide, una punta del iceberg como el estallido social, nos lleva a ver, oiga, estamos en un momento de caos, que no es nada distinto que fruto de todo lo que ha pasado todos estos años. Esto no es solamente el estallido. Sí, es una foto. Es una foto un reflejo. de todo, es un reflejo. Y ahí creo que si lo identificamos podemos encontrar, como dice el cuento, las salidas muchas veces pueden ser las entradas. Profe, muy breve antes de ir a este corte de patrocinadores. Bueno, ¿por qué queremos seguir siendo adolescentes? Porque no queremos educarnos, porque no queremos tomar decisiones responsables, responsabilidades, no claro. queremos decisiones responsables y porque no queremos instituciones que nos estorben. Claro. Entonces, bajo ese proyecto, ¿qué había que hacer? Que la ciudad no fuera educada, que la ciudad no tuviera instituciones fuertes, ¿cierto? Y no planificar para no tomar decisiones. Ese es el ADN de por qué se destruyó Cali. Ahora que vengamos de comerciales, Gildardo, les he hecho un cuento sobre un estudio para un tema de alcaldía que exactamente responde a eso. Y es que no queremos, es decir, queremos a alguien que organice, pero que no me moleste. Es decir, no queremos un Bukele. No. Alguien que nos exija mucho, no. Alguien que se encargue de las cositas. Pero no quiero que alguien venga a poner orden. Bueno, lo que está pensando también la gente en Cali a propósito de este tema. Mensajes de patrocinadores y ya volvemos con la quinta silla. Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, Cali, del civismo a la anarquía. Es el tema de esta noche y tenemos invitados, Michel Maya, el profesor Javier Medina, Mapi Velasco, que está también con nosotros. Bueno, Mapi, digamos que todo ese problema que venía creciendo, esa Cali que se venía desdibujando de lo que vivimos en los años 70 y 80, ¿se reflejó con mayor énfasis en el estallido social? Es que yo primero me pregunto si realmente eso que hemos idealizado era como lo hemos idealizado. Pero eso ya lo dije antes. Yo lo que creo es que hay unas tendencias, hay unas situaciones que cambiaron la ciudad. Y hoy en día, pues, el paro también dejó ver unos liderazgos solidarios. El paro no lo veamos con el lado negativo. Hubo una gente que protestó, hubo también oficinas de microtráfico en los puntos y algunos también paramilitares. Dicen que las FARC, pero creo también... que todo estaba expresado en un punto como pasó el comercio. Habían 7 barricadas. La primera, de estudiantes, de líderes, y la última, la que le disparaba a la gente cuando no se dejaba robar. Y ahí habían oficinas de narcotráfico. Pero había gente legítimamente protestando, inconformes. Sí, claro. Entonces, a esas voces había que escucharlas. Ahora, ¿qué pasó? El paro también sacó la solidaridad de muchas personas caleñas. Por ejemplo, yo adoro Iniciativas de Paz del Oeste. Yo no sé si la conocen. Iniciativas de Paz del Oeste son los vecinos del oeste que salen a dialogar, a ver qué es lo que está pasando, terminan construyendo unas relaciones de confianza y de amistad, recorriendo el territorio de la Comuna 1, donde estaban el Ancla y la Portada, y hoy en día ya es una fundación que se llama Iniciativas de Paz y Oportunidades. Ahí nadie gana un peso.
Allí se construyó tejido social a partir de una crisis, donde se conocieron. También está el Comité de Mediación por Cali o la iniciativa de el Acuerdo por Cali, todos ciudadanos sin dinero porque veían la necesidad de hacer algo por Cali. Y bueno, los empresarios también crearon Compromiso Valle, que también es una mirada solidaria. En la misma dirección, sí. Sí, entonces yo creo que el paro mostró lo bueno, lo malo y lo feo de Cali, pero no es el paro el responsable de una cosa que es estructural, de una pérdida de valores que fue influido por el narcotráfico, pero también tenemos una pérdida de pertenencia, el sentido de pertenencia. Yo creo que los reclamos del paro de la gente que legítimamente protestaba tienen que seguir siendo atendidos, porque era legítimo. Eso es algo que pasó en ese momento. Michelle, pero fue el estallido social que era producto, como dice Mapi, de una inconformidad, de necesidades básicas insatisfechas, de juventud que reclamaba educación, el cumplimiento también de las promesas de los políticos. ¿Fue una excusa también para que se reflejara lo que durante todo este tiempo había venido pasando? Sin duda, sin duda. Yo creo que de alguna manera las ciudades son entes vivos, ¿no? Es decir, las ciudades no son estáticas. Y finalmente, en el estallido se da una amalgama de todo lo que somos y de todos los fenómenos. Para colocar un ejemplo, en el oriente, cuando atracan el Confandi frente a la estación Julio Rincón. Calipso. Sí, en Calipso, exactamente, que también pasó después esa vaina terrible en el Éxito. Bueno, Sí, en fin, sí. pero quiero hablar del atraco. Es decir, mientras todos quienes estaban protestando y quienes estaban enfrentando con la policía, había un atraco masivo, organizado, orquestado por un grupo, no sé, lo suficientemente organizado para poder sacar cajas fuertes de tamaño monumental, arrastradas en la zona y después pasaron pidiéndole a todos los comerciantes de la zona que les entregaran los videos, porque si no se metían en problemas. Es un nivel de organización, mientras pasaban otras mil cosas. O sea, lo que quiero decir es que esa es la ciudad, esa es la complejidad de Cali, esa es Cali. Entonces, de alguna manera, lo que terminamos viendo es esa expresión, y volvemos a lo que hablamos hace un momento. El gran problema es que tenemos una ciudad fragmentada, sin un proyecto común, con una institucionalidad muy débil. De hecho, la alcaldía de Jorge Ospina termina siendo es como el punto culminante de una falta de institucionalidad, donde incluso el alcalde se desaparece en medio del paro. Yo recuerdo el primer día de las manifestaciones, el alcalde responsabilizando a terceros, a quienes llamamos a marchar legítimamente, el primer día, que fue un día muy tranquilo, entre comillas, pues con todo lo que pasó después, y el alcalde responsabilizando a todo el mundo, y después el alcalde se desaparece 3 días. 3 días. Entonces, es simplemente una expresión de una falta de institucionalidad sin un proyecto colectivo, donde ahora, por ejemplo, que el profesor Medina colocaba el ejemplo de estos trabajos de prospectiva que se han hecho, no se cumplen. Ningún trabajo de planeación en Cali se cumple. El primer plan de ordenamiento territorial, cuando se hizo la revisión de largo plazo del primer plan de ordenamiento territorial, que es el actual plan que está en funcionamiento, que se va a revisar en la próxima alcaldía, resulta que solo se ha cumplido en un 20%. Oiga, ¿y qué pasó con el resto? Si se hicieron un montón de cosas en esos 12 años. Pues no, al son del alcalde de turno. Entonces el alcalde de turno sacó por allá de un cajón un proyecto guardado hace unos años, lo llamó 21 megaobras y dijo que había que hacer unos hundimientos y otras cosas y demás, algunos con un trabajo de planeación muy interesante, pero de alguna manera nos ha faltado como ponernos de acuerdo, oiga, hacia allá. Hablo en lo institucional, y de alguna manera esa falta de institucionalidad frente a situaciones como el estallido social, cuando no hay una organización que sea capaz de tramitar las diferencias, porque finalmente es eso, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Pues se dan entonces estos fenómenos que hoy incluso, a pesar de todas las iniciativas que hay, la sensación hoy es de frustración, porque se dio todo el estallido y no pasó nada. Hay algunas personas que han conseguido empleo, algunas se han conectado gracias a iniciativas particulares, ¿sí? Algo por la alcaldía, pero las razones de fondo que llevaron al estallido siguen exactamente como estaban antes. El año pasado el Consejo Distrital de Cali aprobó la Política Pública de Cultura Ciudadana, un documento que le permitirá a la ciudad mayor inversión en proyectos que le apuesten a la transformación de comportamientos y acciones
por una sana convivencia. ¿Para qué nos va a servir eso, profe? Bueno, buena pregunta. ¿La verdad o la respuesta políticamente correcta? No, la verdad, yo creo que los televidentes lo merecen. Bueno, yo no espero mucho porque las bases para eso están debilitadas. Cali sigue siendo una ciudad muy por debajo de su potencial educativo, es decir, es una de las ciudades grandes de Colombia con menor nivel educativo. Adicionalmente es la que más crimen tiene, proporcionalmente también de las grandes ciudades, y la que no bajó sus tasas frente a lo que sí fue posible en Bogotá, en Medellín, Barranquilla. Por ejemplo. El número de homicidios por cada 100.000 habitantes, Lo que decía, seguimos siendo los primeros. Michel, ahora, ¿por qué en Bucaramanga no pasa eso? Porque es una sociedad educada, es una sociedad educada, Sí. es una sociedad que es muy diferente a nosotros. Entonces, volviendo al tema de la sociedad adolescente, no es solamente que no sepamos para dónde vamos y que tengamos confusiones, sino es como diría pues, mi famoso sobrino, es que no nos interesa. Porque es que ser responsables y tomar decisiones de largo plazo implica que ya no vamos a poder gobernar como antes. Pero es que después del estallido, después del COVID, gobernar como antes ya no es una opción. Y menos mal que estoy rodeado de personas que se supone que van a relevar generacionalmente estos liderazgos. A estos liderazgos la ciudad les quedó grande, muy grande, ¿cierto? Y no solamente al alcalde, a muchos sectores que están haciendo y estamos haciendo un esfuerzo por revertir esa situación. Pero ahí hay mucho trecho. ¿Qué podemos hacer? Escuchar a la gente, escuchar todas esas agendas ciudadanas que vienen de abajo hacia arriba, por ejemplo, en visión compartida de futuro, Cali para mí, bueno, tantas iniciativas que le están dando la voz al ciudadano. Pero ese ciudadano, Gildardo, sin canales institucionales que tramiten eso, se va a quedar frustrado. Entonces, esa ciudadanía tiene que tener la posibilidad de madurar, pero es que como no nos interesa, entonces lo más fácil es la incoherencia, que yo creo que es lo que está marcando a Cali, la gran incoherencia entre lo que quiere, entre lo que hace, entre lo que dice, entre lo que finalmente cumple. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo, Michelle? Lo mismo. ¿En la actual? No, pues. ¿Por qué no cumplimos? Porque no nos interesa. Y como a nadie le importa, entonces las cosas se quedan así. Entonces los esfuerzos en prospectiva, en planeación que se hacen se pierden. Sí, entonces para eso, más que planes, necesitamos acompañar los planes de desarrollo de capacidades. Y yo creo que ese es el gran desafío. Necesitamos capacidades, no solamente mejores niveles educativos, tienen que estar acompañadas de capacidades. Visión, valores, capacidades. Pero yo quisiera hacer un comentario sobre el plan de la política pública de cultura ciudadana, Sí. porque es que yo no creo que el dilema tenga que ver que hay que mejorar la educación, hay que mejorarla, pero es que cómo va a liderar una política pública de cultura ciudadana un gobierno que tiene creo que una favorabilidad que no supera el 20%, no sé en qué Sí, vuelve el tema de los está. liderazgos. Y además de eso, se presenta al final del periodo. Entonces, Y parece que se presentara y se guardara ahí. no, por ejemplo, yo no quisiera ver contrataciones masivas de contratos de prestación de servicios para iniciar la ejecución de la política pública. ¿De guardas cívicos? A cierre de año. Yo he oído que por ahí hay algo de eso que se va a hacer en este periodo de cierre de gobierno antes de iniciar la ley de garantías y pues... Hay que estar atentos. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores y ya volvemos con la parte final, las conclusiones de este interesante debate en torno a la transformación negativa que sufrió la ciudad en los últimos años. Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, ya en el segmento final de este espacio dedicado a un tema que hemos denominado Cali del civismo a la anarquía. Pero no todo puede ser negativo y nuestros invitados, un panel con mucho nivel, tiene también propuestas para pensar en una ciudad distinta, en una ciudad de mejores liderazgos, en una ciudad que se transforme hacia lo que sus habitantes merecen. Mapi. Yo creo que tenemos que reconocernos, o sea, reconocernos en las diferentes etnias, los diferentes orígenes, estratos, y hay solidaridad. Cali sí tiene solidaridad.
Yo quiero contar una historia rápidamente. Yo tengo unos amigos raperos en el oriente de Cali. Entonces uno de ellos es blanco y el otro es moreno. Entonces el hijo del moreno le dice al blanco, tío. Y yo le dije, ve, ¿cómo así? ¿Por qué tío? Ah, sí, es que él es mi hermano. Entonces yo pensaba, no, pues brother, como amigos. No, resulta que el blanco quedó huérfano cuando tenía 14 años y la mamá del moreno lo recogió y se lo llevó a vivir con él, una señora madre soltera, con dificultades para levantar a sus hijos naturales, y se llevó al otro porque no lo iba a dejar allí en manos de bienestar familiar, y que en manos de sus parientes, que la señora lo crió como un hijo. Eso es un ejemplo de solidaridad, y eso lo ve uno en las comunidades del Pacífico, en el oriente de Cali, y hay que reconocerlo y hay que aprenderlo. Y en todos los distintos sectores de la ciudad tenemos un poquito de eso. Nos falta es un liderazgo que sea colectivo, no que caudillista. articule todos esos Sí, algo colectivo, público, privado, intergeneracional. No sé cuándo se va a dar eso, pero eso es lo que necesita. Michel. Miren, yo creo que a veces quisiéramos como encontrar la fórmula mágica, ¿no? Y realmente yo creo que lo que necesitamos es como una gran excusa. Pongámonos de acuerdo en una. Si quieren que sea la salsa, maravilloso. No, que va a ser la música del Pacífico, perfecto. No, creemos que debe ser entonces la educación, que era el dato que quería dar ahora. Deportiva. Sí, exacto, o el tema deportivo. Pongámonos de acuerdo. Miren, me llama mucho la atención esta. No hay un solo colegio público. No hay una sola entidad pública caleña dentro de las 1000 mejores instituciones de Colombia. No hay una. Sí, pero revisen cuántas de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, de Barranquilla hay. ¿Eso qué significa? Que los que menos recursos tienen en Cali están condenados a tener menores capacidades y por lo tanto menores oportunidades que los niños y las niñas que en estos momentos se están educando en Barranquilla, en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Manizales, Pasto. Y eso de alguna manera dice que algo estamos haciendo muy mal. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en una cosa? En una. No tiene que ser en todo, de pronto no tiene que ser un plan muy complejo, pero pongámonos de acuerdo en una. Y creo que esa puede ser la gran excusa para encontrar un proyecto común, colectivo, que ojalá nos conecte a tener un proyecto cultural sobre cómo queremos vivir la vida en esta ciudad. Porque si el modelo sigue siendo de manera espontánea, hacernos ricos rápido, poder tener carros lujosos, poder consumir muchísimo, en cuanto podamos, claro, y en cuanto podamos irnos de la ciudad, porque eso hace parte del modelo cultural que hemos venido construyendo, pues es inviable. Porque es una lógica de extracción, tomo y me voy. Necesitamos es una de yo logro construir y me quedo y genero arraigo y construcción, que es un poco lo que termina significando o simbolizando esa Cali cívica, donde la gente venía a esta ciudad a ver cómo vivíamos, no cómo extraíamos para irnos, cómo vivíamos acá. Entonces creo que existen salidas, creo que hay una oportunidad bonita, las elecciones locales son una oportunidad bonita para que exijamos y nos movamos y elijamos proyectos colectivos, o al menos una gran excusa, por eso digo una gran excusa. Creo que es clave elegir un buen consejo, unas buenas juntas administrativas locales, incluso una buena gobernación también, unos buenos diputados, diputadas. Creo que eso nos puede ayudar a que institucionalmente nos vayamos encontrando. Y a través de eso creo que podemos poco a poco ir reencauzando el camino para que esta ciudad, que es un buen vividero, nos permita sentirnos orgullosos para que podamos vivir en la ciudad. Había por allá un autor que decía que las ciudades se miden dependiendo de cómo la gente nace, cómo la gente vive, cómo la gente se educa y, ojo, cómo la gente muere. Y fíjense que tiene sentido. Si la gente en la ciudad muere por accidentes de tránsito, porque lo atropellan, porque los matan, pues resulta que la ciudad no está siendo viable. Entonces, algo mal estamos haciendo. Vale la pena que lo repensemos. Profesor Javier Medina, el experto en prospectiva, ¿cuál es el camino? Bueno, igual, no hay recetas, ¿sí? Pero yo diría que Cali se merece una oportunidad, se merece un proceso ciudadano, un proceso de recomposición institucional de los liderazgos y poner en el centro de Cali una consigna. Necesitamos educación, educación y educación. Una educación que posibilite el mundo del trabajo,
una educación que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, del respeto a los demás, ¿sí? Unos liderazgos de calidad, que no se basen en promesas y en cumplimientos, ¿no? Cumplo y miento, sino realmente en realizaciones, ¿sí? Efectivas. ¿Qué creo que es importante? O sea, creo que ¿qué nos pasó en el estallido? Pues divide y reinarás, ¿cierto? Por un lado, y por el otro, pescar en río revuelto. Eso te define un poco. Versus todo lo que teníamos, hay una ebullición de un volcán que estaba sumergido, y ahora ¿qué hacemos con eso? Entonces tenemos las amenazas, pero también tenemos las oportunidades. Tenemos que reconocernos en las oportunidades, en las potencialidades. Siempre nos dicen que vemos el lado de los problemas, no, no es cierto. Lo que pasa es que si no definimos bien los problemas, nunca vamos a acertar en las soluciones. Entonces yo creo que Cali necesita dejar de ser la adolescente, ¿sí? Para realmente proponerse una visión, un proyecto que sea capaz de cumplir a largo plazo. ¿Tiene la oportunidad ahora? Sí. ¿Cuánto le va a durar la oportunidad? No sé. Porque no quisiera yo que las mismas fuerzas que llevaron el dividir y reinarás y el pescar en río revuelto nos reproduzcan un segundo, un tercer estallido social que nos vuelva todavía más inviables. Pero creo que Cali tiene las fortalezas, tiene las instituciones, tiene la gente con que salir adelante. Prendámonos de eso positivo que estamos viviendo. Profesor, gracias por acompañarnos esta noche en la Quinta Silla. Muchas gracias, Mapi. Muy contenta, gracias. Michel, gracias. Muchas gracias, Gildardo. Un gusto compartir con Mapi, con el profesor. Sí, un panel Gracias de por la lujo para invitación. hablar de un tema de ciudad tan importante como es esta transformación que ahora necesita la ciudad, que ha caído un poco la anarquía después de olvidar los tiempos del civismo. Nos vamos hasta aquí la Quinta Silla, volvemos la próxima semana con otro tema de interés general. Hasta entonces.